Y bienvenidos a un nuevo video. Hemos llegado a Islandia. Y en este video te vamos a contar nuestras primeras impresiones y nos vas a acompañar descubriendo la capital de este país, Reykjavik. Pero si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Vamos a descubrir un poquito más de Islandia. ¡Vamos! ¡Wow! Miren, qué increíble lo que tenemos aquí detrás. Estamos aquí en el icono de la capital de Islandia, Reykjavik. Esta iglesia, muchas personas la confunden y piensan que es la catedral de Reykjavik, pero no, es simplemente una iglesia luterana y obviamente por su fachada es que todo el mundo la reconoce porque es totalmente distinta, muy curiosa, nos hace pensar que estamos en otro planeta, tal cual los paisajes que vemos en toda la isla. Sí, la arquitectura de esta iglesia hace mucho recuerdo, es muy similar a las columnas de basalto que vamos a poder ver en diferentes partes del país. Este puestito de hot dogs que tengo aquí detrás es el más famoso del mundo, o al menos de Islandia. Vamos a probarlo. Hi, one with Aina met Old. Almost. Aina met Otla. Aina met Otla. Aina met Otla significa con todo en islandés. And one Coke, please. Tac, otra palabra que aprendí ahora, significa gracias. Vamos a probarlo. Aquí está bonito. Ah, incluso te dan un lugar como para apoyarlo, qué interesante. Bueno, yo les voy a contar por qué este lugar se hizo tan famoso y sobre todo este perrito caliente. Cuenta la historia que ellos desde 1937 están vendiendo estos perritos calientes. Y un día vino el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Y lo que hizo fue esto. Se pidió uno con todo. This must be the best hot dogs in the world. Lógicamente, fue un momento histórico que hasta tienen la foto con el expresidente, con Bill Clinton aquí dentro de su kiosquito. Y por nada más, ahora están bautizados así. No sé si es el mejor del mundo, pero de que está rico, pero no soy la única que lo va a juzgar, lo va a juzgar Yeyo también. Y probando el hot dog nos distrajimos tanto que Yeyo se olvidó dar su veredicto. Así que Yeyo, ¿cuál es tu veredicto final? Está rico, pero no es el mejor del mundo. Esta es la comida callejera favorita de los islandeses y no lo culpo porque además es una de las más baratas aquí. Aquí tenemos uno con todo. ¿Qué significa con todo? Un poquito de cebolla caramelizada, un poquito de cebolla normal, un poquito de ketchup y mostaza. Eso es con todo. Miren qué bonito el lugar donde estoy caminando, se llama Rainbow Street, que es la calle del arco iris. Como pueden ver, está pintada con la bandera del orgullo gay. ¿Y por qué la pintaron así? Es una demuestra al apoyo y al soporte a lo que es la diversidad, que es una iniciativa de la ciudad de Reykjavik junto con el orgullo, el Pride de Reykjavik. Y a mí me gusta muchísimo, aparte de estos colores que podemos ver acá, al frente tenemos la famosa iglesia luterana, así que es un muy bonito también lugar para venir a caminar.
Y mientras estamos caminando aquí les vamos a contar algo muy curioso y es que en este país no existen los apellidos, al menos no como los conocemos. Y esto es porque el apellido es el nombre de tu padre y si sos hombre llevas son y si sos mujer al final llevas dótir. Por ejemplo, mi padre se llama Aurelio y yo me llamo Aurelio. Por lo tanto, yo aquí en Islandia sería Aurelio Aureliosson. Y yo sería Gabriela Nicanor Dótir. Contame, ¿qué opinas de esto? Porque para nosotros es muy curioso, pero también nos pusimos a pensar el otro día con Yello que se perdería el nombre familiar, que en sí no hay nombre de familia porque va cambiando según el padre. Exacto. Entonces, no sé, yo creo que al menos como la mayoría de las personas y como latinoamericanos siempre te queremos ese legado del apellido, ¿no? Llevarlo de familia en familia y en este caso creo que no llegas a llevar no todos son una misma familia porque siempre están cambiando el nombre. Sí, en sí la familia se quedaría en la sangre, pero obviamente el apellido como al no existir, entonces no hay un vínculo en papeles de que el apellido de la familia se mantenga, todo se mantiene en la sangre. Y ahorita yo no me podía quedar con la curiosidad, entonces entré a una tienda para volver a preguntarle a una persona, a un islandés, sobre este tema de los apellidos y me dicen que depende también, muchas veces pueden llevar el nombre de la madre, si por ejemplo es una madre soltera. En el caso de esta persona me decía, yo llevo como apellido el nombre de mi madre con la terminación son. Entonces, y que otras familias también lo que hacen, que ya depende mucho del tipo de familia, que por ejemplo de su tatarabuelo llevan el nombre y la familia para mantener el mismo apellido siguen manteniendo el nombre del tatarabuelo. Pero no es algo común y la mayoría hace como les hemos contado. ¿Qué estás mirando, Yello? Tratando de entender aquí un poco el nombre de las calles, Radus, Tornin, Lannan, Simmingin, son nombres muy difíciles de pronunciar y algo curioso del idioma islandés es que es el idioma más cercano al idioma que hablaban los vikingos. Miren esa forma de escribir. Una de las paradas obligatorias si estás visitando Reykjavik es venir a esta laguna. Se encuentra en el centro de la ciudad y lo que más destaca aquí es la cantidad de aves que uno puede ver. Hay patos, hay cisnes, hay gaviotas, hay muy bonito. Y hay una curiosidad que los islandeses llaman a esta laguna y la llaman la sopa de pan más grande del mundo. ¿Y por qué le dicen eso? Bueno, porque aquí vienen las personas a tirar pan a las aves y por ende, como broma local, la sopa de pan más grande. Mira. ¡Wow! Y con ustedes, el Arpa, este edificio que está ubicado al lado del fiordo con este nombre, porque es muy complicado decirlo, ha recibido bastantes premios gracias a su arquitectura contemporánea. Aquí se realizan varios conciertos y conferencias de la ciudad de Reykjavik. Y su arquitectura es wow, realmente. Y en un día soleado como hoy, Hermoso wow. cómo brilla y cómo cambia los colores en los vidrios, si se dan cuenta. Sí, increíble. Y miren ahorita el reflejo que da aquí. Uy, qué mágico. Y en un día soleado, miren cómo reflejan los cristales
¡Wow! ¡Qué bonito! Miren las formas que se van haciendo. Y algunas más potentes que otras. Esta hasta pareciera pintado, pero no lo está. Es simplemente, como ven, el reflejo del sol en estos cristales. Y esta es una de las preguntas que más nos hacen, y sabemos que Islandia es un país caro, pero la verdad es que muchas de las atracciones las pueden ver totalmente gratis. Entonces, si bien van a gastar, los principales gastos van a ser el alojamiento y la comida y el transporte. Pero Reykjavik la pueden hacer tranquilamente caminando, y muchos de los lugares que les estamos mostrando son gratis. Y una de las estructuras más famosas de Reykjavik es esta que tengo aquí atrás. Se llama el Viajero del Sol. Pareciera un barco vikingo, pero no lo es. Ya estamos listos para entrar a uno de los lugares principales, imperdibles de Islandia. Sí, están adivinando bien, estamos en la Laguna Azul. Ya nos entregaron estas manillas que son con las que abrimos y cerramos los lockers. Y ahorita vamos a buscar dónde cambiarnos. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilla! ¡Qué lugar más bonito! Con razón dicen que es una de las maravillas. ¡Ay! Y me acabo de dar cuenta, amor. Miren, yo no tengo nada, no tengo ni aretitos ni anillo. Y aquí les voy a mostrar, Yello se olvidó. Aquí está Yello con su anillo. Sacarme el anillo. Punto número 1, dicen que tienes que sacarte todos los metales porque si no te puede corroer la plata y el oro, sobre todo el oro blanco, pero de todas formas queremos cuidar esa alianza, aunque Yello la utiliza en ese dedo. Así que ahorita media vuelta para sacarse el anillo. Y seguramente se preguntan cómo fue que se formó esta maravilla. Y todo empieza con la planta geotérmica que tenemos al lado de la Laguna Azul. Ellos utilizaban el vapor de las aguas termales para generar electricidad y sobre todo la calefacción de una gran zona del territorio de Islandia. Con el resto del agua ellos lo tiraban a una laguna artificial, esta de aquí. Cabe recalcar que los de la planta geotérmica que están aquí al lado, cuando tiraron el agua aquí, ellos esperaban que esta agua desaparezca por sí sola, sea absorbida por la tierra. Pero no tomaron en cuenta que por el alto nivel de silicato que tiene, se creó esta capa blanca que vemos aquí, lo que hizo que el suelo se selle y el agua no sea absorbida por la tierra. Entonces los locales quedaron enojados porque ellos decían, ¿cómo puede ser? Esto es un error ambiental que crearon. Y bueno, la verdad que después de un tiempo ya fueron que poco a poco se fueron animando a meterse aquí. Y bueno, continuando con la historia, los locales se fueron metiendo cada vez más y se dieron cuenta que estas aguas tenían propiedades curativas por el alto grado de silicato, azufre y algas verdiazules, sobre todo para las enfermedades de la piel, para la psoriasis. Entonces se fue corriendo la voz y más personas querían venir a disfrutar estas aguas termales y así es que deciden abrirlas al público y el día de hoy son una de las atracciones turísticas más importantes de toda Islandia. No los culpo porque el lugar es precioso, estar aquí es mágico y súper rico. Una cosa muy importante, ustedes van a ver que yo tengo el pelo recogido y dicen que por todos los minerales que tiene estas aguas te puede resecar bastante el pelo. Entonces antes de ingresar te permiten ponerte un acondicionador
y te recomiendan siempre el pelo recogido para evitar que se te reseque. Okay, so you have a silicone mask Yes. included in your package, a cleansing mask good for face and body. Just avoid your eye area, and Okay. then after 5 to 10 minutes you can rinse it. Okay, so this is the silica mask, Silicone mask. like all over. Face and body, whatever you prefer. Perfect, thank you. Vamos a ver la sílica. Vamos a dar campito. Esperen. Y dentro del paquete nos incluye una mascarilla de sílica y nos dicen que nos la pongamos por toda la cara. Y acabo de retirar la moneda oficial de Islandia, que es la corona islandesa. Miren, acá tengo un billete de 1000. Ahora, yo les voy a dar un consejo. Pueden pagar aquí todo con tarjeta. Esto lo hago por amor a Yello, ya que él colecciona billetes y monedas de diferentes países a los que viajamos. Así que hemos sacado solamente 2000 coronas islandesas para que Yello tenga su souvenir, y con esto también vamos a pagar mi otro souvenir, que son imanes. Pero recuerden que retirando del cajero sí o sí les van a cobrar alguna comisión. Así que si quieren evitársela y no son fan de tener monedas de otros países, pueden pagar todo con tarjeta. Pero por mi parte, yo estoy muy agradecido. Gracias. Ahora ya tengo mi billete de Islandia. Si estás buscando tener una cena espectacular, te recomendamos el restaurante de comida local con fusión europea Forreta Barín. Es el lugar perfecto para cenar y tomar unos tragos con diseño minimalista escandinavo. Aquí te recomendamos el tasting menú de 4 tiempos. Nosotros pedimos el Fly Fish y el Smoky Bay. Te prometemos que vale cada bocado. Lo que más nos gustó fue el cóctel de camarones, la sopa de langosta y el carpaccio de carne. Y si querés probar algo distinto, también podés probar caballo, un plato típico islandés. Y ahora sí, estamos listos otra vez. Mochila, maleta, porque nos toca ir a recoger el auto. Pero eso le vamos a contar en otros videos cómo es hacer un road trip por Islandia. Quédate atento. Así es, si quieren conocer muchísimo más de este país, vayan a ver los videos, porque hay una playlist completa de videos de Islandia, si es que nos estás viendo desde el futuro. Y si es que no nos estás viendo desde el futuro, suscríbete para no perderte ninguno, porque vamos a estar haciendo videos de toda la experiencia en este país, como bien lo ha dicho Yello. Esperamos que te haya gustado este video, y si es así, no te olvides. Darle me gusta y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!